pero en el ámbito de los colegios y no tanto de las leyes. O sea que a partir de ahora se firman estos decretos para volver al paquete legal que existía durante la presidencia de Obama, ¿no? Pero especialmente se va a estimular el empleo de mujeres que son las que más sufrieron por el COVID en términos de desempleo, ¿no? Son 2,5 millones de mujeres aquí en los Estados Unidos que por la pandemia perdieron el empleo contra 1.800.000 hombres. Así que estos decretos se firman hoy, pero se estima que toda la batería legal a favor de la mujer, a favor de sus derechos, va a empezar a regir recién en 2 años. Eso es lo que tarda en deshacerse una legislación y en rehacer otra. Bueno, y mientras tanto, que sabés que te lo consultamos a diario, ¿cómo va el proceso de vacunación en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que van a un ritmo más acelerado que otras partes del mundo? Diríamos ¿Cuántas millones de personas que son los primeros? Bueno, en millones de personas tenemos 59 millones que tienen al menos una dosis aplicada y 30 millones que ya tienen las 2 dosis. Estamos hablando del 10% de la población que ya estaría completamente inmunizada y 20 millones que tienen al menos una dosis. Ahora se complica más, como entró también a contarse la vacuna de Johnson & Johnson, que con una sola dosis ya estarías completamente inmunizado. Hay que hacer cálculos un poquito más complejos, pero en total 95 millones de vacunas aplicadas. Bien, Adrián, gracias como siempre, un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta Igualmente. luego. Gracias. Bueno, ya sobre la 1 del mediodía pasó volando el día. Volando. Un día con mucha intensidad de noticias. Maxi, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal, Mariana? Buen día. Facu, ¿cómo andan? Bien, ¿Todo bien? Muy bien. La mirada puesta ahí en gobierno y había 2 fotos, 2 imágenes, una la de Gildo Infran entrando a gobierno y la otra la de la ministra Lozardo después de un fin de semana donde arreciaron prácticamente las versiones y los rumores, ¿no? Sí, que por ahora permanece, pero bueno, hay que ver las implicancias. Ahora vamos a analizar un poquito lo de recién, lo de la foto y también esta estrategia de Alberto Fernández que está más duro con la justicia, la oposición, sube el tono hacia afuera, pero le hacen bullying hacia adentro. Claro. Es decir, lo mortifican. Lo maltratan hacia adentro, el kirchnerismo duro, el Instituto Patria, ahora vamos a contar porque parece que está en un extraño momento el presidente Alberto Fernández. Le ponen nombres, que esto del bullying es también, es como que le imponen los nombres en la tapa de los diarios del próximo ministro de Justicia. Ya cayó María Eugenia Bielsa, también habrán existido sus motivos. Ahí él ya tenía un desgaste con ella, era otra historia. Lo de Ginés lo conocemos todo. Ahora, si efectivamente van por Marcela Lozardo, primero, ¿quién reemplaza a Marcela Lozardo? Y después, ¿cómo queda equilibrado el gabinete? Pero bueno, veremos qué es lo que pasa en las próximas horas. Bueno, Maxi. Te miramos. Mariana, gracias. Gracias, Facu. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Estamos arrancando con todo. Ahora vamos a contar, tenemos mucha información de temas que interesan. Obviamente nos vamos a meter con toda la interna política, qué pasa con la ministra de Justicia, este momento especial del presidente Alberto Fernández, Formosa. Vamos a hablar qué está pasando con las vacunas, con la campaña de vacunación y cuál debiera ser el plan para en 2-3 meses vacunar a los grupos de riesgo. Y también vamos a hablar mucho de economía, insisto, con economía del bolsillo, en qué quedó la ayuda COVID, qué está pasando con la morosidad en créditos y tarjetas de créditos, cómo queda finalmente el impuesto a las ganancias, importante, atención para aquellos que ganan entre 75.000 y 125.000 pesos de bolsillo, van a tener un alivio importante. ¿Qué pasa con el aguinaldo y con otros rubros? El aumento del precio de la carne, lo habíamos anticipado, sigue muy fuerte. ¿Qué está pasando con los precios de la carne? Y también disparada el precio de los alquileres. Pero vamos a arrancar con este tema, decía, ¿no? Alberto Fernández, que desde el lunes pasado está en un tono, muchos evaluaban más cristinizado, es decir, un Alberto Fernández que encontró el eje de la campaña electoral este año, y el eje es cuestionar fuertemente a la justicia, cuestionar también a los medios de comunicación, subir al RIN a Mauricio Macri, la querella criminal por el FMI y otras cosas. Es decir, un Alberto Fernández que sube el tono, que habla de los poderes económicos inconfesables que están detrás de las críticas hacia su gobierno y otras cosas. Un Alberto Fernández que encontró la forma de tratar de escapar del escándalo de las vacunas VIP y retomar la iniciativa con un eje de campaña electoral. Eso es hacia afuera.
Pero hacia adentro, y permítanme el término, le hacen bullying al presidente. Es decir, el presidente está un poquito mortificado y golpeado dentro del gobierno. Yo pocas veces he visto, y ahora más allá de que hemos visto pasar ya muchos gobiernos en democracia, desde el 83, y había internas feroces, por ejemplo en la década del 90, en pleno menemismo, con las distintas facciones del peronismo y demás. Ahora va a contar Damián Glanz qué ha pasado este fin de semana con la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, que es el alter ego de Alberto Fernández. La asocia en el estudio jurídico de Alberto Fernández hace 30 o 40 años, una persona de máxima confianza de Alberto, diría de tanta confianza de Alberto Fernández como Vilma Ibarra, su secretaria legal y técnica. Y la verdad que este fin de semana distintos voceros cercanos al Instituto Patria, al kirchnerismo, que todos los conocen con nombre y apellido, se encargaron de instalar mediáticamente que la ministra de Justicia, a quien no conozco, Marcela Lozardo, estaba ida del gobierno, que ya estaba haciendo sus cosas, que ya está, que se iba y esto que lo otro. Y el presidente tuvo que salir el fin de semana también a operar sobre los periodistas que tiene cercanos y que suelen tener muy buen acceso al presidente, y el presidente cuando quiere contar algo levanta el teléfono y les cuenta su versión de la realidad, a decir que Marcela Lozardo se iba a mantener en el cargo y que Alberto Fernández estaba convencido de que no solamente era una funcionaria ejemplar, sino bla, 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 bla. Ahora, evidentemente, Alberto Fernández está en un momento extraño de su gestión, muy extraño de su gestión. Por un lado, encuentra el rumbo de lo que es la campaña electoral, habla hacia la tropa propia, muchos cuestionamientos había de la militancia del kirchnerismo, que era muy blandito, muy flojito, que mucho Héctor Amañeto de Clarín, que demasiado con Paolo Roca de Techín, que no definía bien un rumbo. Bueno, encuentra por lo menos en la retórica un rumbo hacia afuera. Ahora hacia adentro lo mortifican, le hacen bullying. Tocarle a la ministra de Justicia es, bueno, prácticamente desarmarle la idea que tenía Alberto Fernández respecto a su gabinete, porque detrás de la ministra de Justicia hay otras personas de máxima confianza del presidente, empezando por Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica, que al igual que Alberto Fernández era súper crítica de la última etapa del kirchnerismo. Escribió un libro, Cristina contra Cristina, contando las contradicciones en el relato del kirchnerismo en el segundo mandato de Cristina, y también está muy cuestionada. Gustavo Vélez, un hombre también de máxima confianza de Alberto Fernández, que estuvo con todo el tema de la reforma judicial, y Santiago Cafiero, su jefe de gabinete, a quien cuestionan. Dicen que cuando Cristina habló de los ministros o ministras que no funcionaban, o los funcionarios que no funcionaban, estaba pensando también en Santiago Cafiero, sobre quien hay críticas muy fuertes, no solamente del kirchnerismo, sino también del peronismo en general y de los gobernadores, diciendo que está muy livianito para ser el jefe de gabinete de un gobierno que quiere manejar una agenda más importante. Pero, ¿qué está pasando con el presidente? ¿Qué está pasando con el presidente? Porque muchos dicen, Alberto Fernández se cristinizó y solucionó todos sus problemas. Alberto Fernández se puso al hombro el discurso del kirchnerismo y empezó con el relato. Aunque otros plantean que Alberto Fernández despotrica contra la justicia, habla de la comisión bicameral de evaluación de la justicia y demás, pero en los hechos conducentes, Cristina sigue viendo que las causas en Comodoro Pi avanzan, y que fue condenado Vudú y Milagro Sala y Delía y el último Lázaro Báez, y que todo sigue un curso que parece ser difícil de cambiar. Por otro lado, el propio presidente, cuando recibió a la comisión de juristas, acá lo contó, vamos a hablar en un rato con Andrés Gil Domínguez, esa comisión le dijo no hay lawfare en la Argentina, en 1000 páginas. No se identificó lawfare y el presidente estuvo de acuerdo con eso. Pero una cosa es el discurso hacia afuera del presidente para calmar
de alguna manera el frente interno, a Cristina, encontrar también un eje de campaña. Algunos dicen que le rinde ese eje de campaña para consolidar el voto propio este año. Y otra cosa es el presidente no sabiendo si puede mantener a sus funcionarios de más confianza en las próximas semanas. E insisto, lo que vimos este fin de semana con la ministra de Justicia, que es justamente la persona de enlace con el sistema judicial, era bullying. Es decir, era una cuestión de maltrato total hacia la figura del presidente. La idea de que le sacaban directamente a una de las personas de mayor confianza del presidente Alberto Fernández. Meto todo esto en lo que vamos a hablar ahora. Tiene todos los detalles Damián Glante de qué pasó verdaderamente con Marcela Lozardo y quién es Marcela Lozardo. Y también algo que se veía en las últimas horas en las redes sociales, que estaban indignados en los sectores más ultras del kirchnerismo, porque también es cierto que Marcela Lozardo, con su perfil de moderación en las redes sociales, parecía que era a ver cómo definirlo, no quiero usar algo, la Rosa Luxemburgo de Cambiemos, es decir, una especie de ícono para Cambiemos, para el enfrentamiento entre la oposición y el gobierno de Alberto Fernández. Pero más allá de eso, que es puro folclore, lo cierto es que hay que ver muy detenidamente qué está pasando dentro del gobierno y qué le está ocurriendo a Alberto Fernández. Siempre se dijo, Alberto Fernández tiene en última instancia la lapicera. Lo dijimos nosotros también, el Poder Ejecutivo en la Argentina es unipersonal, una sola persona tiene la firma, los demás son simplemente colaboradores del presidente, los ministros, todo eso. El gobierno, el Poder Ejecutivo es uno solo, el presidente de la Nación. El vicepresidente tiene un rol desde el punto de vista protocolar, si se quiere. Ahora, en los hechos, lo que se vio este fin de semana es que Alberto Fernández, si ya tenía la lapicera bastante manoseada en las internas y las discusiones con Cristina, bueno, prácticamente que le manotearon la lapicera. Parece que la recuperó el fin de semana y dijo que no, que estaba todo bien, pero ojo, ¿qué está pasando con esto? Lo va a contar ahora Damián Glante. Meto esta discusión en términos de lo que está ocurriendo más en contexto en la Argentina y en esta carrera electoral. Y lo que está ocurriendo es que el gobierno está apostando un plan A de lo que pase con la economía de acá a octubre. Y tiene buenas razones para apostar a ese plan A, porque efectivamente la economía se está recuperando y hay indicadores que a partir del mes que viene van a ser todavía más pronunciados de recuperación económica. Pero además de esa recuperación económica, atención con lo que está pasando con la supersoja. Es decir, ya sea el arrastre estadístico que hay del año pasado y la supersoja, le garantizan al gobierno, si además le suma algo más, que es suerte, es decir, que no haya una segunda ola de COVID, le garantizan una fuerte recuperación económica en los próximos meses, sumado a tranquilidad en el mercado cambiario. Es decir, el gobierno está apostando claramente al plan de la triple S. Supersoja, salida de la pandemia y suerte. Y no parece haber en este momento un plan B. Atención con esto, porque el gobierno está apostando todo a que efectivamente la recuperación económica siga su curso. Ahora van a ver los números, son muy impactantes. Y que la supersoja, la soja arriba, bien arriba de los $500, le signifique en los próximos meses una tranquilidad en el mercado cambiario. Pero también hace falta mucha suerte para que la Argentina no tenga una segunda ola de COVID. Que dejaría este plan muy magullado y que plantearía un problema muy, muy grande. Ahora, ¿hay o no hay plan B en el gobierno? Porque lo que parece haber en este momento es el presidente lanzado en la campaña electoral en medio de una interna feroz por la conducción de la gestión. Con Cristina, con el kirchnerismo más duro, convencidos de que efectivamente estas tres S, la supersoja, la salida de la pandemia que queda atrás, la pospandemia,
y la suerte van a jugar un rol importante. Fíjense lo que es el arrastre estadístico. ¿Qué significa el arrastre estadístico? Que con lo que ya empezó a recuperarse la economía en los últimos meses del año pasado, está garantizado, si no ocurre nada raro, si no ocurre un cisne negro, si no vuelve a haber pandemia, si no cambia el escenario internacional, un 6% de crecimiento este año. Es decir, si la economía se mantiene congelada en los niveles de actividad de diciembre pasado, la economía va a crecer este año 6%. Y ustedes dirán, ¿pero qué pasa? En Montenegro, ¿estás haciendo campaña para el oficialismo? No, es lo que se llama el arrastre estadístico. Fíjense el cuadro de lo que fue el derrumbe. La economía se derrumbó 10% el año pasado. Este es el derrumbe de la economía el año pasado. No, este es el precio de la soja. Ahora vamos a hablar del precio de la soja. La economía se derrumbó 10% el año pasado y ya con el nivel de recuperación que hay en diciembre, si la economía se mantiene en el nivel de actividad de diciembre y está creciendo respecto a diciembre, no se está manteniendo, ya la economía va a estar creciendo 6% respecto al año pasado. ¿Tenemos el gráfico? El del EMAE, del estimador mensual de actividad económica. Bueno, lo muestro, si no, más tarde. Pero créanme, esto es una cuestión elemental, que lo ven todos los economistas. Si no ocurre el cisne negro, si no vuelve a haber pandemia, efectivamente ya el rebote que te generó los últimos meses, si se sostiene, y la economía está creciendo ahora lentamente respecto al mes anterior desestacionalizado, va a significar un crecimiento de 6% para este año. Es decir, recuperaste poquito más de la mitad de lo que caíste el año pasado. Y después está la supersoja. Es decir, la supersoja significa un ingreso de dólares adicional para la economía este año. Vamos rápido, así podemos ir al tema político. Fíjense lo que está pasando con el precio de la soja. La semana pasada tuvimos una soja promedio de $527. Ahora está cotizando 535. 535 dólares. Un superprecio de la soja que está 36% arriba de lo que era octubre del año pasado, cuando hubo la corrida cambiaria, el dólar casi a 195 pesos. Estaba a 388 pesos. Y fíjense, frente a marzo del año pasado, es decir, en un año, la soja subió 64% el precio de la soja. Estaba en 320, ahora está en 527, ahora está esta semana un poquito más alto, incluso arriba de los 530 dólares. Te agrego una línea, si se mantiene, para que hago más allá de la soja, porque no me quiero quedar con esto de la soja. Si se confirman las proyecciones, vamos rápido, dale con los cuadros, por favor. Si se confirman las proyecciones de la cosecha, que son proyecciones que hacen distintos organismos, los organismos públicos y demás, pero si uno toma las proyecciones del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que hace proyecciones para la soja en los principales productores del mundo, la Argentina va a tener, por el efecto precio de la soja, por esta super soja, 7.000 millones de dólares extra de dólares ingresando este año. Y además, si efectivamente esto se confirma, va a tener 180.000 millones de pesos extra de recaudación por retenciones, incluido en este caso el maíz. Si esto ocurre, claramente es un combustible muy interesante para mantener la estabilidad cambiaria y además para tener cierto margen fiscal. Fíjense que 180.000 millones de pesos más de ingresos fiscales, se está discutiendo cómo se va a financiar la baja del impuesto a las ganancias para aquellos que ganan entre 75.000 y 125.000 pesos de bolsillo, es decir, la suba del piso del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que son 50.000 millones de pesos, incluido el aguinaldo, y estoy contando que por la super soja pueden ingresar prácticamente 190.000 millones de pesos adicionales de recaudación al fisco. Es decir, que eso le da mucho margen, no solamente desde el punto de vista de los dólares, sino también desde el punto de vista fiscal al gobierno este año. Y de hecho, en el primer bimestre de este año, que vimos mucha tranquilidad cambiaria, el Banco Central comprando dólares y vendiendo después parte de esos dólares
en el MEP o en el contado con liquidación para que no se disparen los dólares alternativos, liquidando bonos contra pesos y después comprando con dólares nuevamente los bonos en dólares para no liquidar el stock de bonos del Banco Central. Fíjense lo que aumentó la liquidación de los agrodólares en el primer bimestre de este año. Es 62% mayor que en el primer bimestre del 2020 y es 31% mayor lo que ingresaron de dólares del sector agroexportador en el primer bimestre de este año, 31% mayor que el promedio del primer bimestre de los últimos 6 años. Es decir, son dos datos fuertes y esto explica por qué en el mercado cambiario el Banco Central está con otro margen comprando dólares, además de que hay restricciones a las importaciones y todo tipo de cupos, pero hay otro margen. Ahora, todo esto está muy bien, salvo que ocurra lo inesperado. Es decir, lo inesperado hasta ahí, porque estamos viendo lo que ocurre con la foto de Brasil y la segunda ola. Hay una situación desesperante en Brasil, no solamente desde el punto de vista de las muertes y la pandemia, sino también de lo que está pasando en la actividad económica. Bolsonaro desarmó todo el dispositivo ayuda COVID, incluso el sistema de salud, en diciembre del año pasado, para dar la señal incluso al mercado de que Brasil se estaba recuperando económicamente muy fuerte, y de hecho se estaba recuperando económicamente muy fuerte, pero ahora los pasó por arriba la segunda ola y tienen un drama sanitario con un desborde de las unidades de terapia intensiva en gran parte del país y sobre todo medio país paralizado porque una gran cantidad de provincias de estado han empezado a cerrar la actividad económica de nuevo que habían abierto hacia final del año pasado. Es decir, llegó la segunda ola a Brasil y es desastroso lo que está ocurriendo. ¿Qué sucedería si efectivamente ocurre, antes de que avance la vacunación masiva, también una segunda ola de COVID en la Argentina? Que no es descabellado, lo dicen todos que puede ocurrir. Bueno, claramente no hay ningún margen para gasto COVID. Yo les conté, se empezaron a hacer algunas cosas en tono electoral, la suba del piso de ganancias, el bono para compensar la pérdida frente a la inflación de los jubilados que ganan hasta 30.000 pesos y demás. Pero está la discusión de qué vas a hacer con las tarifas de servicios públicos. Está la discusión de, básicamente, si vas a recortar subsidios económicos, que fueron el año pasado 700.000 millones de pesos, o si vas a hacer en el año electoral una suba mucho más moderada de tarifas de servicios públicos para mejorar las chances electorales y además para tratar de apuntalar un poco el poder adquisitivo salarial que viene muy golpeado en los últimos 3 años. Si llega a haber una segunda ola de COVID, ¿cómo hace el Estado argentino, que tiene la maquinita de imprimir pesos fundida? Se emitieron 2,2 billones de pesos el año pasado para financiar el déficit fiscal, para reinstalar un IFE, el último que se pagó por algo fue así, fue en agosto del año pasado, o un ATP para las empresas que las estás obligando a cerrar. Y atención con la foto que estamos viendo de lo que ocurrió en Formosa, que es una pequeña muestra. Ahí hay un gobernador que viene gobernando Formosa hace 30 años, con todo tipo de rasgos de autoritarismo. Y en Formosa, aún teniendo todos los hilos controlados, fíjense lo que le pasó a Gildo Infran, en Formosa, donde la gente cansada, los comerciantes, más allá de la interna política, de la participación de ciertos dirigentes de Juntos por el Cambio, que también fueron a Formosa a apoyar a los dirigentes de comercio y empresariales o de distintos sectores que estaban en la protesta, lo que se vio ahí es una situación muy dramática desde el punto de vista social, cuando vos tratás de volver a cerrar porque tenés la urgencia nuevamente del COVID. Bueno, ¿qué sucedería a nivel nacional? Porque el gobierno apuesta al plan A, soja, salida de la pandemia y suerte. ¿Y qué pasa si la suerte no nos acompaña tanto o si ocurre lo que más o menos es lógico, si la Argentina no avanza rápidamente con la vacunación y nos agarra la segunda ola? Bueno, claramente habría un problema social muy grande porque no tendrías margen para darle con toda la maquinita, como le diste el año pasado, para cubrir a los sectores que vos obligás a cerrar. Habría una aceleración grande de la dolarización, que hoy la tenés más o menos contenida, con la estabilización del tipo de cambio.
y habría el riesgo de una nueva crisis en círculo, dólar-inflación. Entonces, la pregunta es, ¿el acuerdo con el FMI antes o después de la elección? ¿Por qué creen que Martín Guzmán insiste con que quiere el acuerdo con el fondo en mayo de este año? Y dentro del gobierno, sobre todo Cristina y el kirchnerismo Maduro, le dicen, pero vos estás loco, firmó un acuerdo con el FMI en medio de una carrera electoral y después mandarlo al Congreso para que te lo apruebe la oposición. Perdiste los cabales, no estás en tus cabales. Porque Guzmán está viendo esto. Más allá de que la economía argentina tiene hoy todo a favor, el mundo a favor, la soja a favor, la tasa de interés internacional a favor, ojo que está el riesgo de que pueda haber algo imprevisto que queme todos los papeles. Y mientras tanto, la discusión en el gobierno, en vez de ver estas cosas de fondo, cómo avanzamos genuinamente con la vacunación, para que Argentina en 3 meses tenga vacunado a todos los grupos de riesgo. Ahora van a ver los datos de Damián Glanz, no es descabellado pensar que eso se puede lograr. O cómo hacemos para conseguir un acuerdo social detrás de, o un acuerdo con el fondo de ciertas reglas básicas para dar más certidumbre a la economía argentina en los próximos meses, aún en el escenario electoral. Está enfrascado en la discusión de cómo pelea con la justicia, con la oposición, o cómo se resuelve la interna feroz dentro del oficialismo. Vamos bueno, mostrarme la del EMAE y ya vamos con nuestros invitados, porque están Mariel Fornoni y está Gustavo Marangoni. Esto es lo que les mostraba cuando yo decía que si se mantiene el nivel de actividad de diciembre pasado, y la economía ya, por ejemplo, la actividad industrial ya creció 1,4% desestacionalizado en enero respecto a diciembre. Fíjense lo que fue el derrumbe el año pasado. Este es el estimador mensual de actividad económica. Mide el PBI de la Argentina, o una aproximación de ese PBI de todas las actividades económicas incluidas, sector financiero, agro, industria, comercio, servicios, todas las actividades mensualmente, no trimestralmente como se mide el PBI, pero esto se mide mensualmente. Bueno, esta serie muestra lo que está pasando en la Argentina en términos de nivel de actividad. Ya veníamos en la recesión 2008-2019 de Mauricio Macri, llegó el derrumbe de la pandemia, acá el EMAE cayó más de 20% en abril, y se empezó desde entonces a recuperar. Esto es lo que pasó en diciembre. Aún si nos quedáramos acá abajo, que sería una tragedia, porque fíjense que Argentina se quedaría en un nivel mucho menor al que tenía, no sé, en 2018 o en 2016 o incluso en 2015, nivel de actividad. Hay que seguir creciendo, hay que seguir recuperando actividad económica, pero aún si nos quedáramos acá, cuando hagamos el promedio, el nivel de actividad de acá, con lo que fue el promedio del año pasado, nos va a dar 6% arriba. ¿Se entiende? No es difícil, no son cuestiones... eso se llama el arrastre estadístico que ya tienen los números para este año. Es decir, que aún si vos te quedás más o menos como viene la cosa, un poquito de recuperación, esto que lo otro en estos niveles, bueno, fue tal la catástrofe el año pasado que estadísticamente te va a dar un 6% de crecimiento. Ahora, la discusión no es cómo rebotar respecto al año pasado. La discusión es cómo haces para que Argentina pueda encontrar un rumbo de crecimiento más allá de que esté todo el mundo pensando en octubre y en la elección o la campaña electoral de los próximos meses. ¿Me contás en un ratito, Damián, qué pasó con Lozardo? ¿Tenés información? ¿Se queda o se va Lozardo? Hoy se queda, pero quiere irse. Hoy se queda. Hoy se queda. Hoy se queda. Y lo ves al presidente muy detrás de tratar de sostenerla como sea en esa interna. Sí, sobre todo para sostenerse él. El presidente está convencido que no puede soportar 2 salidas de ministros importantes, ministros de Salud hace muy poquitas semanas, al mismo tiempo. Es una necesidad para sostenerse y de hecho ella está también jugando el juego que está pidiendo el presidente. Pero de todos modos, ella no quiere ser el fusible de desgaste en la interna del gobierno. Cuando vos decís para preservarse Alberto Fernández no quiere entregar a la ministra de Justicia porque sería entregar inmediatamente a otros ministros la lapicera a esto que estábamos mostrando, que no es solamente Lozardo, sino que detrás de Lozardo están en la mira de Cristina y del Instituto Patria, del kirchnerismo duro, qué sé yo, de Máximo, el círculo más cercano del presidente. Claro, los funcionarios albertistas por un lado, pero también su propia autoridad presidencial
y pensando, Maxi, en el año electoral. ¿Quién va a armar las listas? ¿Quién va a tener poder para construir candidatos en todo el país? El escenario es muy complejo y no quiere ceder poder en este momento. Bien, está Mariel Fornoni y Gustavo Marangoni. Gracias a los dos por esperar estos minutos. Gracias, Mariel. Un gusto. Bueno, empiezo por Mariel, porque Gustavo es un conocido también de la casa. Bueno, Mariel, ¿cómo estás viendo este escenario? Yo decía, ojo que creen que la tienen atada los próximos meses, porque esto contaba la soja, el escenario internacional y demás. Pero ojo que la situación puede generar también escenarios imprevistos, y además es muy impactante lo que ha pasado este fin de semana con el kirchnerismo, por un lado, anunciando que la ministra de Justicia estaba ida, y Alberto Fernández saliendo con sus voceros a decir que seguía firme en su puesto. ¿Cómo estás viendo? ¿Está ganando también la interna dentro del oficialismo espacio en el medio de la campaña? Sí, obviamente. Bueno, primero yo te estaba escuchando y quería hacer una introducción a partir de esto que vos decías del crecimiento, ¿no? Del 6% de crecimiento y demás. La verdad que nosotros, bueno, medimos opinión pública y vemos un poco cuáles son las expectativas de la gente. Y en la última encuesta que nosotros terminamos este fin de semana, lo que vemos es casi de 7 de cada 10 cree que su situación es peor que la del año pasado, que la situación económica del país es peor que la del año pasado. Es decir, que hoy la gente no ve ningún síntoma de recuperación en la práctica, ¿no? Es decir, salió de un año de encierro, prácticamente 6, 7 meses de encierro, y hoy se encuentra frente a la vida real, tiene que asumir gastos y compromisos que no los puede asumir. Nosotros vemos un crecimiento en los últimos 6 meses, se duplicó la preocupación por la inflación. Quizás había otros temores los meses anteriores que tenían que ver más con la desocupación, producto de la pandemia y demás, y hoy se duplicó el crecimiento por la inflación. Entonces, este no es un tema menor. Y el otro tema que empiezo y que tiene que ver con esto que vos me preguntabas es que prácticamente desde hace 7 meses la principal mención espontánea en términos de las preocupaciones de la gente tiene que ver con la corrupción. Obviamente que en los segmentos que no apoyan la gestión de gobierno esto es más fuerte y ese número se duplica prácticamente, pero este tema de corrupción me parece que es el baño de todas las situaciones, es el factor común a todas las situaciones, y por lo tanto esta percepción de corrupción en todos los niveles, en todas las instituciones y demás, hace que la gente no tenga confianza, y es muy difícil recuperarse desde la baja de confianza. El gobierno puede mostrar algún logro, pero la realidad es que hoy la gente no tiene confianza. Esto que vos me planteabas del tema de la pelea con el kirchnerismo y Alberto Fernández, evidentemente se ve. Alberto Fernández perdió el peso político que había empezado a tener levemente al comienzo de la pandemia y que lo había hecho crecer fundamentalmente no solo entre sus votantes, sino en aquellos que no lo habían votado, y hoy aparece prácticamente sin peso político. No obstante eso, tengo que decir que en términos de imagen también hay un tema muy delicado para la vicepresidente, ¿no? Porque si nosotros miramos hoy en términos de imagen cómo está Cristina Fernández, en la provincia de Buenos Aires, que era digamos un poco su fuerte, hoy aparece con 55 puntos de imagen negativa. Entonces, es decir, tiene un techo, tiene un piso interesante, que es 33 puntos que tiene de imagen positiva, pero en la provincia de Buenos Aires los peores dirigentes en términos de imagen son Cristina, Máximo y Axel Kicillof. Es decir, que el núcleo más duro en la provincia de Buenos Aires hoy está peor que Alberto Fernández. De hecho, Axel Kicillof tiene 6 puntos menos de aprobación, 7 puntos menos de aprobación que Alberto Fernández en la misma provincia de Buenos Aires. Y este es un tema a mirar, porque vos sabés que si bien la elección de este año es una elección legislativa, se juega provincia por provincia y mediáticamente toda la atención está puesta en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, el que gana la elección es quien gana en la provincia de Buenos Aires. La verdad que si en algún punto el kirchnerismo cree que si a Alberto Fernández le va mal, ellos son los que siguen o se salvan, los números parecen mostrar otra cosa, ¿no? Y parece que Cristina necesitaría de un moderado en la provincia de Buenos Aires, necesitaría
fervientemente el apoyo de Alberto Fernández y necesita a alguien que venga como a mejorar ese límite y ese techo que tiene hoy casi con 55 puntos de imagen negativa en esa provincia, ¿no? Ahora, Mariel, voy a Gustavo y yo vuelvo con vos, pero yo planteaba también, más allá del tema electoral, ¿no? Que muchos dicen, bueno, el peronismo si va unido, si no se abre masa y demás, en la provincia de Buenos Aires, cuando tenés el peronismo unido y algún fraccionamiento de la oposición, no hay posibilidad de que en la provincia de Buenos Aires pierda, y sobre todo si la economía crece, digamos, si no vuelve a haber segunda ola y demás, en la provincia. Pero ¿no estamos discutiendo también algo un poco más profundo, que es cuál es el rumbo del gobierno? Es decir, el gobierno va a lograr asentarse sobre un rumbo, el presidente va a ir dando permanentemente barquinazos, va a tener su equipo de gobierno con el que quiere trazar ese rumbo, o van a estar todo el tiempo a los manotazos en base también a las prioridades que tenga o la vicepresidenta o el presidente en este momento. A ver, Gustavo. Mira, Maxi, hace 2 años, cuando en ese sábado a la mañana de mayo, en el cual Cristina posteó en Facebook que le proponía la candidatura a Alberto Fernández y ella iba a secundar, había un hecho y una interpretación. El hecho era que quien tenía los votos, el poder, los fierros en el lenguaje de la política, era Cristina Fernández. La interpretación era que elegir como candidato a quien había sido su crítico y detractor durante los últimos 10 años, de alguna manera era un giro a la moderación y al centro. Las elecciones se ganaron, surgió inmediatamente la pandemia y la interpretación parecía coincidir con la realidad. Agotada la cuarentena y surgidos los problemas varios de la economía, el frente judicial, el dólar, en su momento el año pasado, lo que empezó a modificarse de alguna manera es la interpretación. ¿Por qué? Durante todo el año pasado el gobierno no podía definir la famosa demanda del programa económico. ¿Cuáles son los lineamientos del programa económico? Apareció Cristina en el acto del Estadio Único y con menos gregre para decir Gregorio, dijo, señores, hay que alinear precios, tarifas, jubilaciones y listo. Digamos, plan económico definido en ese tono. Respecto del tema de la justicia y lo que analizaban ustedes de la ministra Luzardo, hasta que el presidente no dio su discurso el lunes pasado, el rol de la ministra era uno. Con el discurso del presidente, evidentemente se requiere otro perfil de ministro. No lo puede hacer ella. Me parece que la demora en la salida está dado por la no coincidencia en quién la va a reemplazar. Pero está claro que no puede ser alguien que tenga el mismo perfil, porque no tendría sentido cambiar un moderado por un moderado. Así que ahí me imagino que la discusión debe estar dada por a quién señalar. Creo que el antagonismo de la política argentina en un contexto electoral se refuerza y la provincia de Buenos Aires, acá se han aportado números al respecto, pero diría, sigue siendo el gran bastión electoral de Cristina. Y pensemos lo siguiente, en el 2017, en el peor momento de Cristina Fernández, sacó 40% en octubre, digamos. O sea que están contando que recuperación económica, más esa base fidelizada, más una suerte de homogeneización del gobierno que está dada sobre la base territorial, el poder de los hechos. En última instancia, Cristina funciona como el VAR con B corta de este gobierno. Cuando hay una duda respecto a la jugada, se consulta el VAR y se cobra en función de eso. Ahora, vos, Gustavo, decías, no hay duda de que después el discurso de Alberto Fernández muy duro el lunes pasado con la justicia, que fue ratificado o coordinado con Cristina después ante la Cámara de Casación, cuando Cristina se lanzó con todo. ¿Vos estás convencido de que Alberto Fernández toma ese camino, digamos, los próximos 2 años o 2 años y medio de su gobierno van a ser de confrontación total con la oposición, con la justicia, con todo? ¿O es un Alberto Fernández que lo dice en la retórica, pero que después quiere conservar a Luzardo y demás porque, qué sé yo, como ha hecho hasta ahora, digamos, que lo dice en la retórica, pero después la justicia va por su propio camino sin grandes interferencias? Bueno, lo que pasa es que en la propia, inclusive lo decía Damián, allá es la propia ministra la que se quiere ir.
Digamos, está como Lorenzino, ¿no? Me quiero ir. Digamos, entonces te encontrás con ese tema. Mientras no era el presidente el que anunciaba esa línea dura, ella podía permanecer y de alguna manera la cuestión no se resolvía dentro del ámbito de la coalición. Pero ahora es el presidente el que puso en palabras. Primer comentario. Segundo comentario. Hay muchas coincidencias entre las últimas dos gestiones presidenciales, pero yo diría, una de ellas es no poder establecer un vínculo con la justicia. Es decir, no tener una interlocución. Supongamos que sea el mensaje de esta semana, el del gobierno, de aquí en adelante como política, es reiterar algo ya transitado, que parece no ayudar a resolver los temas. Y a la administración de Cambiemos también le pasó que con el ámbito de la justicia no encontraba ni la interlocución ni la forma. Y vos fijate lo curioso, que la actuación del Poder Ejecutivo termina amalgamando una Corte que tiene muy pocos puntos en común entre sí. Hasta hace poco tiempo era el lugar común de todos los analistas señalar que entre los 5 integrantes de la Corte había más diferencia que coincidencia. Y ahora la Corte y todo lo que el gobierno llama el partido judicial parecen reunificarse en virtud de la nueva estrategia para enfrentar desde el Ejecutivo la cuestión judicial. Mariel, ¿vos coincidís, ves a un Alberto Fernández que efectivamente encuentra el rumbo de su gobierno y el tono, dejando atrás la moderación y radicalizándose cada vez más? Porque el presidente también es cierto que parece casi un eslogan, digamos, porque no tiene muchos efectos conducentes, también sigue hablando del Consejo Económico Social, de la necesidad de coordinar. Y también es cierto que en algún momento el gobierno, si acuerda con el FMI, lo quiere pasar ese acuerdo por el Congreso, es decir, quiere comprometer a toda la dirigencia política en un acuerdo que va a ser un plan a 10 años. Mira, yo creo que su liderazgo se ha debilitado fundamentalmente porque no coinciden sus dichos con sus hechos, no coincide fundamentalmente esta retórica que plantea en algunos sentidos cuando da marcha atrás al instante siguiente para tomar una decisión que va en sentido contrario a lo que ha dicho. Y me parece que estas contradicciones son las que generaron no solo la no construcción de un liderazgo, sino también la falta de confianza frente a un presidente que plantea algo y dice sostener a su gente, pero por otro lado plantea, como el otro día en la apertura de sesiones, un discurso que va en sentido contrario a lo que dijo, donde por ahí uno tenía pensado en un principio, ¿no? Cuando Cristina lo elige como candidato, si esto iba a ser un doble comando, y hoy la verdad que la sensación de la gente, nosotros de hecho lo preguntamos esto, ¿no? Sobre quién tiene el poder hoy. Bueno, hay un 60-30, ¿no? De gente que dice que en realidad las decisiones las toma Cristina. Frente a esa situación es muy difícil construir liderazgo, construir poder. ¿Quién va a tomar las decisiones en la próxima elección? Vos planteabas hace un rato, y Damián, en la construcción de las listas, ¿no? ¿Quién va a tomar las decisiones en la próxima elección? El diálogo con los gobernadores. Es un diálogo el que Fernández tiene con los gobernadores y después aparece Cristina o los enviados de Cristina. Entonces, en realidad, todo eso termina socavando más el incipiente liderazgo que podía tener y el poder que la gente incluso percibe hoy del presidente. Les hago brevemente una pregunta a los dos, ¿no? Respecto a esto que yo decía, bueno, ojo que sabemos más o menos la trayectoria, salvo que haya nuevamente el cisne negro. Y el cisne negro ahora no es incertidumbre total, porque lo hemos visto ya, en su momento pasó por Europa, pasó la segunda ola por Estados Unidos, ahora está en Brasil. Es decir, la idea esta de que, bueno, ojalá no ocurra, pero que si vos no avanzás rápidamente con la vacunación, podés quedarte en el medio de una segunda ola sin gran parte de la población de riesgo o de la población general vacunada. Si eso llega a ocurrir, obviamente cambia el escenario. Si el gobierno necesita nuevamente cerrar actividades, en Brasil se están cerrando en San Pablo shopping, restaurantes, bares, actividades comerciales que se habían abierto y eso genera obviamente mucha tensión social. Ahora, si no ocurre eso, ¿ustedes ven que el escenario no es favorable para un oficialismo en un año electoral, digamos? Es decir, si no ocurre que volvés a cerrar
Vos estás comparándote con un año desastroso como fue el año pasado. ¿Eso solo no le sirve al oficialismo, digamos, para consolidarse, Mariel? No, perdón, yo quería retomar un poco lo que estaba diciendo en relación a que también es cierto que si vos mirás qué pasó en el 2009, qué pasó en el 2013, es decir, la verdad hay que ver cuál va a ser el eje de la elección, porque en ese momento la elección era de reforma constitucional sí o no, Cristina sí o no. Si miramos las últimas elecciones legislativas, el eje siempre termina siendo el mismo, Cristina sí o no. Y en esos dos momentos, tanto en el 2009 como en el 2013, está bien que el peronismo no estaba totalmente unido y hay que ver cómo llegan los frentes a la elección. La verdad es que la gente votó porque no, y en algún momento, la verdad que la situación económica y la percepción de la gente sobre la situación económica no era tan mala como es hoy. Yo creo en relación al tema de la vacunación y demás, después de los escándalos que hemos tenido, la verdad es que el gobierno lo único que puede hacer es vacunar. Ya no hay más retórica, ya no hay más plan de vacunación, tiene que vacunar o vacunar, pero la realidad es que sabemos también que en términos de la cantidad de dosis que tenemos y la capacidad logística que tenemos para administrar esas dosis, vamos a llegar a fin de año con una parte de la población vacunada, pero no vamos a poder escaparnos, si tenemos la segunda ola, no vamos a poder escaparnos del cierre de actividades. Todos los oficialismos les ha ido mal en las elecciones. ¿Por qué? Porque la gente se enoja con lo único que se puede enojar, que es quien está al frente y quien tiene la gestión en ese momento. Entonces, el contexto general es un contexto muy malo para la elección, sumado a las particularidades de los actores, ¿no? Gustavo. Mira, Maxi, yo creo que con recuperación sostenida de la economía y con vacunación masiva, obviamente crecen las posibilidades del gobierno de ganar las elecciones de octubre. Y creo que en todo caso, si esas dos precondiciones se dan, va a ser subalterna la discusión de la relación y del vínculo entre el presidente y la vicepresidenta. Es como curarte la culebrilla con tinta china, no es lo más científico, pero si funciona, adelante. Es decir, si la gente recupera su empleo en el nivel informal y formal y hay vacunación, digamos, para todos, el vacunagate va a ser un mal recuerdo y el bolsillo de alguna manera se va a imponer. Con una mención adicional, Maxi, yo creo que la provincia de Buenos Aires hoy es un desafío más importante para la oposición que para el gobierno, porque no cabe duda que el candidato o la candidata que encabece la lista de la provincia la va a decidir Cristina Fernández. Pero para la oposición definir el perfil de quien vaya en el distrito que representa el 40% del padrón es todo un desafío que todavía no se ve la punta de cómo van a resolver. Ahora, Gustavo, Mariel, la seguimos en otro momento, ¿sí? Porque tengo ahí varios invitados que están esperando en el Zoom y no quiero hacerlos esperar más. Mariel, muchas gracias, muy amable. Gracias, Gustavo Marangoni. Un gusto siempre escucharlos. Ya va a contar Damián Glanz el tema de la vacunación. Vamos a ver cómo efectivamente hay posibilidades, si se consiguen las vacunas, de vacunar a 8 o 9 millones de personas en los próximos meses, pero para eso todavía faltan más de la mitad de la vacuna. Se consiguieron nada más que 4 millones de vacunas y también es importante que se fijen bien las prioridades y que se haga de manera eficiente, cosa que hasta ahora no ha ocurrido y que han ocurrido, ustedes conocen todo el tema de los privilegios y demás. Pero va a contar también Zlotnik, cuando decíamos si hay o no hay plan B, si llega a venir una segunda ola, ¿qué está pasando con todo lo que se desmontó del gasto COVID, de las asistencias? ¿Y qué está pasando con la morosidad que hay todavía muy grande en todo tipo de créditos y en tarjeta de crédito, que era una de las ayudas que ahora se retiraron? Justamente como otras ayudas, ¿no? Termina ahora el congelamiento de alquileres a fin de mes, también vamos a hablar del tema alquileres. Pero dame la data que tenés con Losardo y cerramos este tema con el doctor Gil Domínguez. Sí. ¿Qué pasa con la ministra de Justicia en este momento? Se la vio en el acto de hace un rato de Alberto Fernández en Casa Rosada. Sí, de hecho estuvo en primera fila. Desde Presidencia habían anunciado que ella y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad iban a acompañar al presidente en este acto. Terminó estando el presidente
sí, a un lado con la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, pero del otro lado Guado de Pedro. La ministra de Justicia estuvo en la primera fila junto al resto de los funcionarios que vos mencionabas al principio, Maxi, los llamados albertistas del Gabinete Nacional, como el jefe de gabinete, y también el ministro de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez. Que de hecho vos te preguntabas, Maxi, ¿qué puede pasar con no solamente los sardos, sino el resto de los funcionarios que en su momento fueron interpretados como los cuestionados por Cristina, como los funcionarios que no funcionan? Se habló de los sardos en la mira. Exactamente, de los sardos que siguen la mira. ¿Por qué siguen la mira? Entienden que ella no defiende el discurso que pretende el kirchnerismo para la justicia. Sus proyectos de reforma judicial son tibios, no está detrás del procurador Casal como sí otros dirigentes del cristinismo. De hecho, la semana pasada le bajó el precio a la comisión bicameral que Parrilli presentó como que iba a ser el espacio para visibilizar a los jueces que persiguen a Cristina Fernández. Dijo algo obvio, que constitucionalmente esa comisión no podía sancionar a los jueces. Sí, pero también dijo algo que era más chiquito de lo que sí se podía decir. Que era, de hecho, algunos dirigentes kirchneristas decían, Maxi, nos falta una CONADEP de la justicia para que se terminen con estas arbitrariedades y dar nombres, algo que Lozardo no hizo. Y de hecho, otro de los que vos decías al comienzo, Maxi, está identificado como tibio en el gabinete, es el jefe de gabinete Cafiero, ¿no? Que también se lo viene mencionando desde fin de año. No es el último, también Gustavo Vélez se lo menciona como de los que no caen bien en Cristina Fernández, lo mismo que el ministro de Educación Nicolás Trota, que de hecho perdió su viceministra al comienzo de su gestión, alguien que estaba identificado con Cristina Fernández. Cada una tiene una historia de enfrentamientos en su momento con el kirchnerismo, cuando se fue Gustavo Vélez del gobierno, o Nicolás Trota, que fue el único funcionario de la jefatura de gabinete que se fue con Alberto Fernández, cuando Alberto Fernández se va en el 2008, ¿no? Exactamente, de hecho, Lozardo, que era funcionario de justicia, también se fue. Peleado con Cristina, exactamente. Y después, finalmente, el otro funcionario es Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, que vos decías al comienzo, Maxi. Escribió un libro contra Cristina. Escribió un libro, paseó por todos los programas de televisión, hemos hablado largo con Vilma Ibarra respecto a las contradicciones de Cristina. Yo me imagino a Cristina viendo en su momento a Vilma Ibarra contando todo eso. Pero bueno, también es cierto que el propio Alberto Fernández decía todas esas cosas y después acordó con Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que el tema hoy es, bueno, quién gestiona y quién maneja, quién tiene la manija y la lapicera en la gestión. Y de hecho, Maxi, de ahí es lo que decía Gustavo Marangoni. Bueno, pero ¿por qué entonces la danza de nombres? ¿Por qué no apareció el reemplazante? Decíamos, por un lado, el presidente no quiere ceder ya a Lozardo precisamente para no desgastarse a sí mismo. Y decíamos también que la ministra Lozardo no quiere ser el fusible de esta discusión. Y surgen nombres que no solamente hablan del posible candidato a ocupar el Ministerio de Justicia, sino también del sector que pretende colocar al ministro de Justicia. Uno de los nombres que mencionan desde el kirchnerismo es el nombre del exintendente General Roca, hijo del fallecido gobernador de Río Negro Soria, diputado nacional del Frente de Todos. Martín Soria. Martín Soria, que dicen es ultra kirchnerista. No es peronista, no es de los más ultras dentro. En la provincia de Río Negro está enfrentado a la Cámpora. Pero lo ven, de hecho el presidente lo mencionó el lunes sin nombrarlo, un diputado que se animó a denunciar al presidente de la Cámara de Casación, a Hornos, precisamente, fue el diputado Soria. Y por eso surge el nombre. Viene bien para el discurso presidencial de este momento. Pero desde... Hornos es el camarista que Cristina mencionó varias veces. Exactamente, y que se juntó con Macri varias veces al inicio de la gestión macrista. Sí. ¿Quién más? Desde el sector de la Cámpora dicen, no es Soria el hombre, es otro rionegrino, que es el senador Martín Doñate. ¿Por qué este hombre clave? Porque de hecho es el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público. Es decir, el hombre que está detrás de la estrategia para remover a Eduardo Casal, al Procurador General de la Nación. Él sí cierra más en el círculo más cristinista y también es mencionado como un potencial reemplazante de la ministra Lozardo. Y hay un tercer nombre que se hizo circular, incluso más cercano al presidente de la Nación, que es Ramiro Gutiérrez. Es un diputado nacional del Frente Renovador, o sea, está en el Frente de Todos, pero es masista, que fue funcionario en la justicia, en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. También tiene una relación muy cercana a la Justicia Federal de Dolores. Pero este sería un blanco en términos de lo que estamos hablando. Y sería un perfil más cercano al de Lozardo. Claro. Pero... digamos, es de los que se lo menciona como si Alberto decide correr a Lozardo, elegiría a alguien que tenga un perfil más cercano a él. Y Mena, el número 2 del Ministerio de Justicia.
Y lo que pasa es que a él sí lo ven como un posible reemplazante, pero lo que entienden es que hace falta alguien que esté un poquito más escondido para que haga el trabajo que hoy Lozardo no está haciendo. Lo que vos decías, las complicaciones de Cristina Fernández en la propia justicia. Decime, Carlos, y voy con Gil Domínguez y ya nos metemos en el tema económico. No, agregaba lo de Mena, que sonaba muy fuerte, fundamentalmente cuando uno habla con los más allegados al kirchnerismo más duro, ¿no? Que es el que más responde de toda la danza de nombres de forma directa a Cristina. Está el doctor Gil Domínguez, gracias por atendernos. El doctor Gil Domínguez, que formó parte de los juristas que asesoraron al presidente, le llevaron ese bodoque de 1000 páginas escrito con lenguaje jurídico, me imagino muy entretenido. Y como decía Gil Domínguez, en esas 1000 páginas no hacía referencia al lawfare, que parece que es el tema de moda hoy, que está discutiéndose a partir de los dichos de Cristina Fernández de Kirchner y bueno, y de gran parte del kirchnerismo. ¿Es así, doctor Gil Domínguez? Buenas tardes, ¿cómo está, Maxi? Sí, es así. En el informe nosotros elaboramos, no consideramos que fuera parte del diagnóstico del mal funcionamiento o de no alcanzar un óptimo funcionamiento de la justicia la existencia del lawfare. Ni tampoco establecimos como una propuesta o recomendación la creación de una comisión bicameral de seguimiento del Poder Judicial. Nosotros lo que hicimos fue sí recomendar otra serie de alternativas y de propuestas de batería. ¿Cómo se define? Porque se da por sobreentendido que todo el mundo sabe. Digamos, cuando Cristina habla del lawfare, está hablando de que hay una persecución política instrumentada a través de los jueces con connivencia de medios de comunicación y demás. Esa es la definición que usa Cristina de lawfare. Sí, puede haber varias definiciones, pero de forma sencilla el lawfare es el armado de un aparato judicial y junto con otros actores de la sociedad que impida que una persona pueda ejercer el derecho político de ser electo, de ser elegido. Y no, acá no hay lawfare respecto de Cristina, porque ella pudo ser candidata, fue electa, asumió como vicepresidenta, no se le impidió mediante el armado de todo un aparato y de causas judiciales que no puede ejercer sus derechos políticos a ser elegida. Sí se puede plantear que hay situaciones de arbitrariedad en las causas y que esto tiene que ser resuelto por la justicia, pero bajo ningún punto de vista en Argentina hay lawfare, como si uno puede haber considerado que existió lawfare en el caso de Lula en Brasil. Sí, claro, un típico de lawfare porque se le impidió a Lula eventualmente ser candidato. Y se le privó de su libertad. Entonces... Le hago una sola pregunta respecto a Lozardo. Usted conoce a todos los personajes, a Alberto Fernández, a la propia Lozardo y demás. ¿Qué está pasando, no? Porque, y ya me voy a meter con el tema económico, el tema de las vacunas, la pandemia, porque yo creo que hay hoy en la Argentina otro tipo de prioridades. Pero ¿qué está pasando? Que el fin de semana estuvo copado por las versiones que se va la ministra de Justicia. ¿Cuál es el rol del ministro de Justicia, digamos? ¿Cuál es el rol y su relación con los jueces? Porque el ministro de Justicia, si no tengo entendido mal, es un colaborador del presidente, ¿no? Ahora, ¿cuál es su rol? Bueno, no es forma parte del Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo es el presidente. La ministra de Justicia es una colaboradora. Ahora, ¿cuál es el rol respecto a un poder del Estado distinto que es el Poder Judicial? Y el rol es articular y desarrollar políticas públicas en torno a lo que es el funcionamiento de la justicia, ya sea elaborando proyectos de ley, ya sea dictando resoluciones entre el ámbito de su competencia para optimizar el funcionamiento del Poder Judicial y mantener las relaciones institucionales con el Poder Judicial. Ahora, me parece que acá hay un tema muy importante. En la medida que el tema de la justicia y de la reforma judicial y de las propuestas que hicimos nosotros se radicalice, no van a tener ningún tipo de... En la medida que este gobierno se radicalice, todas estas propuestas no van a tener ningún tipo de sentido. Van a caer en la grieta, van a caer en la guerra de facciones, una suerte de guerra tribal, y no van a tener ningún tipo de sentido, ni se van a poder operativizar, ni se van a poder concretar. La radicalización del gobierno en el tema de justicia lo único que va a generar es que no se reforme absolutamente nada y que sigamos estando como estamos hasta este momento. Así que sería bueno que prive en el gobierno una idea de razonabilidad, de moderación. Me parece que hoy, como está en Argentina, la moderación es un gran valor a ser destacado, a ser cuidado y a ser custodiado. En la medida que el gobierno quiere encarar la reforma judicial con la lógica de lo que fue la democratización de la justicia, eso va al fracaso y no se va a cambiar absolutamente nada, vamos a seguir estando como estamos en este momento.
Ahora, más allá de lo declamativo, ¿no? ¿Usted lo ve a Alberto Fernández con la intención de realmente hacer una reforma que sirva de las cosas que están pendientes, más allá de que se radicalice en el discurso? Después, en la realidad, ¿cree que hay margen para una reforma con más consensos? Y el presidente que convocó a 11 personas para integrar un consejo consultivo, que veníamos de distintos lugares, que nos dio total libertad para trabajar y para expresarnos aún críticamente de otras áreas de su gobierno mientras desempeñamos esta función, me parece que es un presidente que quiere hacer cambios y quiere reformar la justicia, que es un tema tabú, porque parece que el Poder Judicial no se puede ni siquiera hablar de reformas, de mejoras, porque cualquier planteo que se haga enseguida se toma como que es un ataque al Poder Judicial. Y en realidad es un poder que necesita ser reformado, que tiene una lógica de funcionamiento analógica del principio del siglo XX y que está lejos de los niveles de optimización que puede alcanzar. Doctor, brevemente, porque tengo que pasar a otro tema, tenemos cargado hoy el programa. ¿Cuál es su opinión respecto a Lozardo? ¿Ha cumplido medianamente bien su función? ¿Ha sido ineficiente? ¿Cuál es la opinión que hay en general en el ámbito académico o en el ámbito judicial respecto a Lozardo? Sí, en un campo de moderación, de razonabilidad, de tratar de generar consensos y tener vínculos institucionales serios, es una funcionaria que funciona. Doctor, gracias. Ahí estaba el doctor Andrés gracias. Gil Domínguez. Bueno, muy interesante siempre escucharlo. Vamos a hablar del precio de la carne, pero dame un anticipo de qué vamos a hablar también de esto es muy importante en términos de servicio, porque mucha gente sigue angustiada de qué pasa con los créditos, qué pasa con las asistencias COVID que se daban el año pasado y que ahora están todas terminando. ¿De qué vamos a hablar en un rato de ese tipo de asistencias? De cuántos salarios está todavía pagando el Estado y qué va a pasar con esta posibilidad que muchos que tomaron créditos la usan, que es de pasar al final del crédito la cuota que no se puede pagar. Es clave esto porque se termina este beneficio. Bueno, y también sabemos un poco el tema de qué pasó con las tarjetas, con los créditos que se dieron a través de la tarjeta de crédito, cómo están esos créditos, si se están repagando o no. Claro, todo el tema de la morosidad. Bien, ¿qué pasa con el precio de la carne? Lo anticipaste la semana pasada, al principio de la semana pasada, cuando dijiste acá se viene un aumento de precio de la carne muy fuerte ahora en marzo y efectivamente después estuvo en todos los diarios. ¿Qué está pasando? Y que el año pasado aumentó, para repasar, 74,8%, que es más del doble de la inflación. En enero arrancó calentito también con incrementos del 6,4%. Febrero, estos son datos del Instituto de la Carne, se ralentizó el incremento 1,1% y marzo arrancó con todo. Yo lo que te contaba es que todos los aumentos de precios que había en el mercado de Hacienda de Liniers se traspasaron a los frigoríficos, de allí a las carnicerías, y ahora ese aumento se está verificando justamente en el consumidor cuando va a comprar la carne. Bueno, está Leo Godoy en una carnicería. Leo, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Maxi? Buen mediodía, sí, ahí Gracias. te escucho. Bueno, estamos en una carnicería del barrio de Caballito, sobre José María Moreno. Mirá, tiene algo muy particular que es muy, pero muy difícil de encontrar en cualquier carnicería, tanto de la ciudad de Buenos Aires como también del conurbano, que es esa lista de precios que vos vas a ver ahí, que son los precios cuidados del gobierno. Si vas en la mayoría ya no lo encontrás, lo pedís, hay alguno que se acerca más o se acerca menos, pero aquí están exhibidos y se los puede ver. Nosotros estamos con Gonzalo, que es el dueño de esta carnicería, que, bueno, amablemente nos recibió y nos va a contar los detalles acerca de lo que ustedes preguntaban ahí con respecto al precio de la carne. Eso te está escuchando, Maxi. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Mira, quería hablar con un carnicero para preguntarle lo siguiente, ¿no? Uno ve que hay un aumento muy fuerte el último año del precio de la carne, más del 70%, que ahora se vienen estos aumentos adicionales de marzo. Y también vemos que ha caído el consumo, digamos. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Efectivamente es así? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, nosotros no estamos dentro de esa maldita situación, por así llamarlo, que ha caído el consumo. Nosotros hemos mantenido los precios, obviamente restringiendo rentabilidad, pero bueno, nosotros apostamos todavía a ganar menos, pero vender más. Hoy por hoy nos están ayudando los clientes, vienen, mantenemos los precios, la gente dice, che, ¿aumentó la carne? Por ahora no. Por ahora no en el mostrador. No quiere decir que a nosotros no nos han llegado aumentos. Ha habido aumentos, pero la realidad es que nosotros seguimos apostando a vender más cantidad, a rotar la mercadería y a mantener una calidad de carne dentro de nuestro mostrador.
Nosotros seguimos con los precios cuidados, esperemos poder semana a semana ir siguiendo. Esta semana los vamos a mantener, así como ves el matambre 550, el asado 400, vacío 500, rosbif 400 y otros precios más. Seguimos manteniendo la misma calidad, como la ven en el mostrador, como lo están mostrando acá los chicos. Y bueno, nada, esperamos seguir sosteniendo la venta, más allá de que han comenzado las clases, que siempre que empiezan las clases hay un descenso en las ventas, nosotros la hemos podido sostener. A ver, Gonzalo, es interesante esto, chequemos con Slotnick. Los precios que yo estoy viendo ahí son precios que están por debajo de los precios de mercado. Efectivamente, claro, estabas viendo los datos. Claro, y los precios tanto en las carnicerías de bar como en los supermercados, por ejemplo, el kilo de asado está 700, 730 pesos el kilo. Acá ¿Y ahí está vendiendo a 500 pesos? Claro, porque lo está vendiendo más barato, dijo que a él le llega, digamos... 400 pesos el kilo de asado. Porque dice que tiene el precio cuidado. Ahora, ¿Pero qué significa que tiene el precio cuidado? ¿Él pone el precio cuidado, pero le llega más barata la carne? Y no sé... No sé, Gonzalo, vos pones esto. Esto significa que si el carnicero quiere, tiene margen para asumir parte de los aumentos de precio y no trasladarlo directamente al mostrador, como está ocurriendo. Dependiendo de la situación de cada uno y de las necesidades de cada uno y de la ambición de cada uno, a mí me han llegado aumentos y uno no recibe carne del gobierno, por llamarlo de alguna manera, para poner en el mostrador. Yo sigo recibiendo la carne de los mismos proveedores que tengo de toda la vida, peleo por el precio, peleo por el volumen de compra para trasladar al precio al mostrador, para darle la calidad a la gente que tenemos acá en Caballito todos los días, no un solo día, y a precios que sí, obviamente, son insuperables. Hoy 400 pesos el kilo asado, 500 pesos el vacío. La verdad que no sé por dónde lo puedes encontrar, teniendo en cuenta la calidad del animal que tenemos, que son novillitos de 100 kilos. Es muy importante también qué tipo asado de qué animal, porque no es lo mismo el asado por ahí, por ir a un extremo, de una vaca vieja, ¿no es cierto?, que tiene un valor en lineal, que el asado de un novillito que es mucho más caro. También el tipo de animal que se faena hacia el precio, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con eso. Totalmente de acuerdo, nosotros acá lo estamos hablando con Leo. No creo que sea el de 400 pesos un novillito de exportación, el asado ese. Por ahí es de una categoría un poco más barata. Yo te invito a que vos vengas y que lo compares con el asado de 700 pesos que has comprado y después me contás. Leo sí, acá mismo me dice que ha comprado asado de 700 pesos y la verdad que las tiras que están mirándole acá no sabe si son iguales a las que nosotros tenemos. Él hasta las ve superiores. Ahora, el kilo de media res, ¿cuánto lo estás pagando? Porque acá contábamos que en las últimas semanas se fue, aumentó de 340 a 380 pesos. ¿Vos cuánto pagas el kilo de media res? Y estamos pagando 365 pesos. ¿Y si pagas? 365. Por eso, 365. Pero entonces, de 100 kilos. ¿Cómo haces para comprar el kilo de media res a 365 y vender el kilo de asado a 400 pesos? Digamos, ahí prácticamente cambiás la plata, ¿o no? Porque, digamos, no, porque es un promedio. Hay cortes a los que les ganas más. A ver, la media res vale 365, pero el vacío lo vendo a 500. Después tengo el peseto que lo vendo a 850. Después tenemos bife de chorizo, riñonada de cuadril a 690. ¿Me entendés? La cuadrada está en oferta a 490, pero la bola de lomo vale 590. La nalga vale 690 pesos. Hay un promedio donde se integra la media res, en donde vos vendés todo el animal completo de punta a punta y te da la posibilidad de, en algunos cortes, como decís vos, empatarle, pero vender todo al mismo ritmo y que la gente tenga productos para que pueda llegar todos los días carne a la mesa. ¿Y a vos qué te dice el frigorífico que te entrega? ¿Que en las próximas semanas puede llegar a haber más aumentos todavía de ese kilo de media res que vos estás pagando? En este momento se ha estabilizado y gracias a la estabilización yo creo que puedo seguir sosteniendo estos precios. Y la verdad que, a ver, yo perdí un poco de rentabilidad, pero dentro de la rentabilidad que he perdido ha aumentado el volumen de venta. Y el volumen de venta a mí me ha recuperado esa rentabilidad que he perdido. No nos olvidemos, hablando de mi caso particular, no solo vendemos acá carne, nosotros tenemos pollo, cerdo, achuras, tenemos fiambres, tenemos un sector de almacén, lácteos, verduras. Entonces la gente después acá dentro de este mini mercado, por llamarlo de alguna manera, no viene a buscar solo la carne. Entonces en el combo de productos es donde nosotros tenemos la rentabilidad que necesitamos por la cantidad de clientes que entran diariamente. Gonzalo, muchas gracias, muy interesante lo que estás planteando, ¿no? Lo que está planteando que también, bueno, ahí está la cuestión del consumidor, de encontrar
el precio-calidad, la mejor combinación precio-calidad, ¿no? Yo veo también una gran dispersión de precios, más allá de que, como dice Carlos, también hay una variación grande de las calidades de la carne. Pero hay algunos precios que son exorbitantes. Digamos, en la zona norte, depende de donde también está ubicada la carnicería, si le encuentra una onda boutique o no, pero hay algunos precios que son exorbitantes. De todas maneras, cuando siempre hablamos de la suba de precio, hablamos del promedio, de lo que pasa en general. Leo consiguió justo una carnicería que es muy por debajo de los precios de mercado. Bien por Leo que pudo conseguir un lugar donde se pueda comprar y vamos todos, la carne mucho más barata, y ahora vamos a ir después. Ahora desde el gobierno, Maxi, de lo que quieren, Sí. lo que pasa que es muy caro, es que hagan como en Uruguay, donde ya salen trozados los cortes del frigorífico. Sí, Carlos, eso lo escucho hace 20 años, todos los gobiernos tienen la idea. Pero eso el es clave gobierno para de una Macri también política tenía el mismo ganadera. proyecto, que justamente lo que van a un barrio, es decir, el lomo se lo mandás a Recoleta y otros cortes se los mandás en el conurbano, pero porque si no el lomo en el conurbano está mucho más barato. Bueno, todas esas cosas las conocemos hace 20 años, viene hablando de lo mismo. Nadie lo instrumenta y bueno, en general también hay un problema de inflación en general, ¿no? Hablamos de la carne, aumentó 75% el último año, pero bueno, tenemos también una inflación general que estuvo ahora marzo del año pasado, alrededor del 40 y algo por ciento de inflación de alimentos, 45, 46%. Me voy a Estados Unidos. Ya venimos con el tema vacunas, pero vamos a Estados Unidos porque ahí está Adrián Sack y es un poco lo que les contaba. No hay plan B en la Argentina. ¿Qué pasa si viene la segunda ola? ¿Cómo haces para combinar, ¿no? que se cierren algunas actividades pero poder darle alguna asistencia? O directamente ya no se va a cerrar más nada. El ejemplo de lo que pasó en Formosa. Ahora vamos a hablar de Formosa en un ratito, ¿no? Donde toman la medida nuevamente de cerrar, más allá de que sea acertado o no esa medida, y hay una convulsión social, porque además no le dan nada a cambio. Digamos, de todas las asistencias a nivel nacional se retiraron y el comerciante queda librado a su propia suerte. Bueno, no es el caso de lo que ha pasado en Estados Unidos, cuando ya tuvieron un mega paquete el año pasado por el gasto COVID de ayuda, asistencia, comercio y demás, y ahora acaba de aprobar el megapaquete de Biden, que creo ahora contar Adrián, pero creo que son casi 2 billones de dólares adicionales, con cheques que van a ir directamente a las familias, además de las asistencias directas a comercios y actividades económicas. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi. Así es, sería en total, para hablarlo en términos estadounidenses, 1.9 trillones de dólares. Sería, para que tengan en claro, es 1.9 seguido de 11 ceros. Sí, pero no, porque acá estamos en la Argentina y no nos complicás. 1.9 billones de dólares. Le doy una idea. El PBI de la Argentina hoy está en 400.000 millones de dólares. Multiplicado por 5 son 2 billones de dólares. Más o menos el paquete de Biden. Es decir, Biden va a dar en asistencia económica en los próximos meses lo que equivale a 5 años del PBI de la Argentina. Es decir, de la producción de la Argentina durante 5 años, de todas las actividades, Biden la va a distribuir con cheques a las empresas, cheques a las familias en los próximos meses para compensar el impacto que está teniendo esta segunda ola de COVID. Exactamente, y sería, si lo comparamos con lo que representa el PBI de aquí de los Estados Unidos, un 9% del PBI, un poquito más del 9.3% del PBI anual que tuvo el año pasado los Estados Unidos y que esperan incrementar este año con proyecciones de crecimiento de hasta un 6.5% en todo el año. Son muy optimistas aquí, pero eso sería bueno también para la economía global, desde luego. Pero más allá de esto, para que tengan una dimensión, es eso lo que se está invirtiendo en ayudas a individuos. Se dice individuos porque a veces se confunde, se piensa que es una asistencia familiar y no. Se van a repartir cheques de $1.400 por persona, por adulto, por hogar, a todas aquellas personas que cobran menos de $6.600 al mes. Este es el cálculo que hice, ¿no? Pues se habla de $80.000 al año. Sería $6.600 al mes. Reciben ese cheque de $1.400 por persona. O sea, que si hay 2 adultos, ¿no? Si están mamá y papá, digamos, en la familia, cada uno de ellos cobra $1.400 por este cheque. Si no tiene empleo, además de los $1.400, van a recibir $300 por semana
por semana, o sea, $1.200 por mes de aquí hasta septiembre. Si se supone que para septiembre ya habría una reactivación mayor de la economía que ya está volviendo a dar buenos signos. La semana pasada hubo una recuperación de 380.000 puestos de trabajo. El desempleo pasó de 6.3 a 6.2% después de haber llegado sí, más de lo esperado. Se esperaba menos y efectivamente se crearon más puestos de trabajo de lo esperado. Adrián, repetí entonces, ¿cuánto recibiría, poner una familia tipo, matrimonio y 2 hijos, cuánto recibiría, aún teniendo un empleo, ¿no? Teniendo un empleo, ¿cuánto recibiría pongamos, el mes que viene y hasta septiembre? Bueno, el cheque se paga por única vez, son $1.400. Teniendo empleo cada uno sería $2.800. Pero después, si no tiene empleo, se le paga $300 por semana, o sea, $1.200. Las ayudas son acumulativas, no son excluyentes. Vos podés cobrar las dos cosas. Es decir, el cheque este de $1.400 por persona es para todos. En un hogar, ese es prácticamente para todos. Tanto para el hombre como para la mujer, si es un matrimonio lo van a recibir. Y además, si están desempleados, además de esos cheques, van a recibir una ayuda de $300 semanales. Exacto, y no te conté otra cosa, hay una especie de asignación universal por hijo que va para todos y que de acuerdo al ingreso se calcula, pero puede ser de hasta $3.600 por chico que se reparten, que se van pagando por mes durante todo un año, ¿no? No es 3.600 por mes, sino dividido 12, que se va pagando por mes para reforzar justamente los ingresos de los estadounidenses. Las ayudas se incrementan de acuerdo a lo que ganan. Cuanto menos ganan, más dinero recibirán. Esto es porque la administración de Joe Biden está enfocándose particularmente en disminuir la pobreza. Por eso también hay subsidios muy fuertes para todas las escuelas que, de acuerdo a los cálculos gubernamentales, más lo van a necesitar, más van a necesitar subsidios, que son $130.000 millones. Y también para los planes de salud, los planes públicos de salud, como se conoce al Obamacare. ¿Te acordás que vuelve el Obamacare como era antes de Trump? Y va a haber $34.000 millones para todas las familias con menores recursos, ¿no? Después también hay ayudas para negocios, para pymes de $350.000 millones. Por eso te digo, es realmente una inyección de subsidios muy grande que preocupa a la oposición republicana porque temen que haya un rebrote inflacionario, que haya un brote en realidad inflacionario, no por la emisión a la que se está sometiendo al Tesoro de los Estados Unidos y a la Reserva Federal. Desde luego, ¿no? Y esa es la gran preocupación. Y la otra es que no vuelva a trabajar la gente por lo generosas que son estas ayudas. Adrián, gracias, muy amable como siempre. Adrián Sack desde Estados Unidos. Ya vamos al tema Formosa. Contame qué ha quedado del gasto COVID y qué está pasando con la morosidad de los créditos. Bueno, mira, de todos los planes que se pusieron en marcha el año pasado, justamente por el tema de la pandemia, se mantiene una parte de lo que es el pago de salarios del Estado, parte del salario a cargo del Estado. ¿Cuánto? Mirá, en diciembre... ¿Tenés una placa? Sí, en diciembre del año pasado, cuando terminó el ATP, la última cuota del ATP fueron 496.000 salarios. Veníamos, ¿te acordás? En un momento en abril fueron 2 millones de salarios que pagó el Estado a través del ATP. El máximo fue 2.800.000. Terminó con 496.000 salarios a razón de 20.675 por trabajador. Pesos por trabajador. Efectivamente. Ahora, ¿qué pasó en febrero? Ya está el Repro 2, no está más el ATP. Se pagaron 326.400 salarios, son 170.000 salarios menos. Sí, 326.000 salarios son los que se están pagando hoy con el Repro. Y, digamos, el monto que paga el Estado también es menor, va de 9.000 a 18.000 pesos. Entonces, por ejemplo, 111.000 personas cobraron 9.000 pesos. Son, por ejemplo, rubros como textiles o calzados. Después tuviste otro rubro de 125.000 personas que cobraron 12.000 pesos de restaurante, gente de hoteles, turismo y clubes, son los sectores críticos.
Y después 18.000 pesos cobraron 90.000 personas que del sector de salud. Del sector Pero de bueno, la salud. desmontaste el ATP, dejaste el repro, son 330.000 personas solamente que están cobrándola. 330.000, dije bien. Sí. En total, pero bueno, son montos muy chiquitos respecto a lo que era anteriormente el ATP. Y además muy poca plata, ¿no? Y además para el repro necesitas todo tipo de documentación, es mucho más exigente de lo que era la presentación de los ATP, que se llegaron a pagar en su momento, en abril, mayo del año pasado, 2.800.000 salarios, es decir, prácticamente se desmontó toda la ayuda salarial. Vamos con el tema créditos. Lo único que se mantiene en el tema de créditos es la posibilidad de pasar al final de la vida del crédito si hay una cuota que no se puede pagar. Y esto, atención, porque vence el 31 de marzo. Ahora te voy a contar cuánta gente se adhirió justamente a esta posibilidad. Pero es lo único que queda. Ya no quedan ni cuotas congeladas, ni créditos a tasa cero, ni ningún plan especial con las tarjetas de crédito. Ahora vamos al tema de la morosidad, justamente. ¿Qué está pasando con la morosidad de los créditos? Sí. 1 de cada 4 cuotas fue aplazada hasta el final del crédito. O sea, digamos, según el banco, entre 23 y 27, 30% de algunos bancos, gente que no puede pagar, todavía al día de hoy no puede pagar el crédito, la cuota. Entonces esa cuota pasa al final del crédito. Es mucha gente, ¿eh? Entonces ahora te voy a decir, hay temor en los bancos de que se venga una ola, una vez que se desmonte esta posibilidad que termina a fin de mes, que venga un salto en la morosidad todavía más grande, y por eso ya hay bancos llamando a los clientes y le ofrecen planes especiales con cuota más baja que la de mercado para lo que se viene, que es un salto de la morosidad. Sí. En el tema tarjetas. Tarjeta de crédito, ¿qué pasa con las tarjetas de crédito? 10% de los consumidores que adhirió al plan especial, esto de pagar en 12 cuotas, hasta ahora es en abril. 3 de gracia, 9 sí. En abril hubo un plan especial. Sí. En septiembre se prorrogó. Y entonces, como eran 3 meses de gracia, hay mucha gente que a partir de ahora, de febrero, le empieza a caer las cuotas que no pagó en su momento. ¿Te refinancia la tarjeta a qué tasa? Al 43%, que es un costo financiero total del 65-70%. Ahora ya no hay más posibilidad de refinanciar la tarjeta. Se refinancia esta tasa que te digo. Ya no hay más, ni cuotas de gracia, ni cuota, ni nada. Bueno, sino un costo financiero de entre 65 a 70%. Otro dato, créditos a tasa cero, se dieron 600.000 en su momento. Bueno, el 5% de esos 600.000... 30.000 están en mora. Están en mora. No pueden pagar estas cuotas a pesar de que era tasa cero y que las cuotas se van desinflando con la inflación. Y en los créditos UVA, este dato es importante, 8 de cada 10 deudores se pusieron al día antes del descongelamiento que fue a principio de año. El resto ya empezó a pagar las cuotas con actualizaciones, que hay todo un plan de convergencia. Esto es que los créditos UVA estaban congelados, estaba congelada la cuota, pero bueno, no es que no te iban a cobrar la diferencia entre la cuota y el aumento del UVA en los meses de la pandemia. Hay 8 de cada 10 que prefirieron cancelar esa diferencia. Fueron antes del 31 de enero y le dijeron al banco, mira, yo no sé. Y cancelaron. No quiero pagar más. Pero hay 2 de cada 10 que ahora están pagando, además del crédito UVA y el aumento que tiene el crédito UVA mensualmente, porque va atado a la inflación, y la inflación en diciembre fue 4%, en enero fue 4%, ahora en febrero se va a conocer los próximos días, estará alrededor del 3,5%. Además de eso tienen que pagar la diferencia de lo que no pagaron durante la pandemia, porque estaba la cuota cancelada. Esa diferencia se divide a su vez en 18 cuotas, no que de golpe te cobran la diferencia, pero la gente, me cuenta de los bancos, tenía miedo de que se le haga un gran paquete de deuda, entonces fue y canceló, aún algunos tomando algún crédito personal. Pero bueno, acá la cuestión es que los bancos están previendo un salto todavía más grande de la morosidad a partir del mes que viene, ofreciendo a sus clientes planes especiales con tasas por debajo al de mercado, pero tasas de interés altas, digamos, costosas. ¿Qué está pasando en este momento en Formosa, Damián? Sí, Maxi, siguen las protestas, hoy un poco más tranquilas, y lo que hay es una muy fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. El gobierno de Gildo Infran, que aclaremos, Maxi, estuvo hace un ratito en la Casa Rosada compartiendo el acto con el presidente de la Nación por este plan precisamente contra las violencias de géneros en la Argentina. Estuvo allí con el presidente Alberto Fernández en medio de esta crisis política. Te decía, continúan las protestas y hay una pulseada entre la ciudadanía
los comerciantes que no aceptan el regreso a la fase 1 en la capital provincial y el gobierno que por supuesto quiere insistir con el plan sanitario. Y también están convocando a una nueva marcha para mañana, es más, están convocando una marcha nacional en solidaridad con Formosa para mañana. Y acá te decía la pulseada con la oposición. Hace un ratito el presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, el formoseño Mayans, acusó al radicalismo de estar buscando un muerto en esa provincia, ¿no? Por estar acusando a la oposición de fogonear las protestas. Recordemos las escenas de enfrentamientos con la policía del día viernes. Y la oposición está pidiendo que tanto el ministro del Interior, Guado de Pedro, como el secretario de Derechos Humanos, Pietragala, sean convocados al Congreso de la Nación, además de estar requiriendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que viaje en persona a la provincia para que vea lo que está pasando en Formosa. En lo que entienden sigue habiendo violaciones a los derechos humanos. De hecho, Maxi, el presidente, dijo el sábado que estaba preocupado por la situación de violencia institucional. Te agrego un dato político respecto a esto. Lo abrazó, lo palmeó Alberto Fernández, se mete en la grieta, ¿no? El tema a Gildo Infran en la reunión que hubo hace instantes en la Casa Rosada, y por otro lado, desde el gobierno de la ciudad salen a decir que explícitamente Rodríguez Larreta se bajó de la reunión de hoy puntualmente porque no quería compartir un espacio con Gildo Infran. Lo están comunicando desde el gobierno de la ciudad, es decir, se mete también en la grieta. Entre otras cosas porque fue Formosa. Bullrich a Formosa para, bueno, haciendo su propia campaña. Si después aparecía Rodríguez Larreta compartiendo un espacio con el gobernador de Formosa, parecía que era el que transaba con el gobierno y con el gobernador de Formosa en contra de Bullrich, que estaba ahí en la Ni protesta. siquiera por Zoom se quiso ahí en la protesta. Bueno, está Ricardo Burjaile, que es diputado de Juntos por el Cambio y además exministro de Agroindustria, bueno, justamente diputado por Formosa, del radicalismo. ¿Qué tal, Burjaile? Bueno, ¿qué está pasando ahí en la provincia? Más allá de que es una provincia muy particular por este hecho de que Infran está en el poder ¿hace cuánto? Desde el año del 86, del 90, no sé, 20 y pico de años. Del año 83, ¿cuánto? Diputado provincial, 83, diputado provincial al 87, 87, 95 vicegobernador y del 95 hasta la fecha gobernador. 95, por eso, el 95 que es gobernador. Pasaron nada más y nada menos que 25 años. Bueno, ¿qué está pasando en la provincia? Bueno, ¿qué tal, Maxi? Buenas tardes. Lo que está pasando es que la economía y la gente no aguantó más. No aguantó más este modelo de sanitario de Infran, un modelo que no contempla otra cosa que no sea el aislamiento. Formosa es la provincia que más severamente se ha manejado en el tema coronavirus. Es cierto que los casos, como esgrimen los del oficialismo provincial y del oficialismo nacional, dice que, y con razón, que los casos son los menores y la mortalidad y la letalidad es la menor del país, pero no es menos cierto que hay mortalidad por otras cuestiones. Hay gente que tiene que atenderse o que se atiende y se hace su chequeo fuera de la provincia, en cualquier otro lugar. Esa gente no puede ir porque si va tiene que volver y hacer una cuarentena, que en algunos casos son en los centros de aislamiento. Hay gente que está con depresión porque hay mucha gente mayor que no puede ver a sus hijos, no puede ver a sus nietos. Los chicos con depresión porque no pueden ir al colegio. No hay clases en Formosa porque ha habido un caso de coronavirus en un administrativo y los comercios están quebrados. Los restaurantes, los bares, en los últimos 12 meses solamente pudieron abrir 12 fines de semana. 12 fines de semana y ahora los volvieron a clausurar. Entonces, entre la situación emocional de la sociedad y entre la situación económica que se vive, sin ninguna de todas estas cosas que están vigentes, porque Formosa, al no tener un régimen nacional, créditos, no tener facilidades impositivas, no tener ATP, no tener ningún beneficio de eso, el comercio quiebra. Ahora, y eso hace que salga la gente a la calle. Burjaile, bueno, justamente quería hablar de eso. No quiero hablar ahora porque todos conocen, digamos, hemos hablado tanto de Formosa, de un gobernador que está hace 25 años en el poder, más allá de que efectivamente gana las elecciones. No quiero hablar de eso porque es algo evidente, digamos, y hemos discutido tantas veces de eso. En la Argentina hay provincias que tienen nada más que 4 años de un gobernador, ¿no? En el caso de Santa Fe y Mendoza. Institucionalmente uno puede plantear, bueno, pero no será demasiado, pero bueno,
mantienen cierto esquema institucional. Y hay otra, como el caso de Formosa, donde puede estar 25 años en gobierno. Pero más allá de eso, y más allá de que alguno podrá decir, bueno, pero es Formosa, si no cierran, no tienen un sistema de salud que pueda bancar la gente que se enferma para que vaya... es Formosa, una de las provincias con mayor nivel de pobreza del país. Pero más allá de esa discusión, ¿qué es lo que generó la chispa ahora para que efectivamente... Porque eso me parece que es interesante también verlo en perspectiva nacional. Porque yo decía, acá no hay plan B. Ojo que si llega a venir segunda ola a nivel nacional, miren lo que está pasando en Formosa, puede ser una buena señal para entender lo que puede llegar a suceder si vos tratás de volver a cerrar porque no llegaste a tiempo con la vacunación. Mirá, para hacértelo resumido, a fines de octubre se empezaron a flexibilizar algunas actividades, ¿sí? Vuelvo a decir, restaurantes, bares, hoteles, casi en quiebra, porque al no haber vuelos, no haber colectivos que ingresen a Formosa, no hay transporte público de pasajeros, los choferes están en la calle, la gente no puede salir. Salir de Formosa hasta Resistencia para tomar un colectivo o un avión te cuesta 12.000 pesos, o sea que si no tenés plata no podés salir de Formosa. Entonces, lo que pasó, Maxi, fue que a partir de octubre se empezaron a flexibilizar actividades, bares y restaurantes empezaron a abrir solamente fines de semana, hotelería, salvo con los que quieren aislarse, la hotelería no tiene pasajeros, y se fue flexibilizando hasta el mes de diciembre, que llegamos ahí con todos los problemas de arrastre. En el mes de enero se volvió a fase 1 en la ciudad de Formosa por 15 días, y después se volvió a flexibilizar hasta fines de enero, que se flexibilizó, y los primeros días del mes de marzo se volvió a cerrar. Y se volvió a cerrar y volver todo a fase 1. Y eso fue la gota que colmó el vaso, no es otra cosa. No es ninguna cuestión política, es la gente que salió a la calle, no la oposición que convocó. Nosotros no buscamos muertos. Porque, a ver, los muertos podemos ser cualquiera de nosotros, cualquier amigo, cualquier familiar, eso es una locura. Es la gente que espontáneamente salió a la calle. Anoche había 5.000 personas en Formosa, algo absolutamente inédito, sin movilización. Entonces, la gota que colma el vaso es que se volvió a fase 1 y la gente no aguanta más ni emocionalmente ni económicamente la fase 1. Claro, y lo que es complejo también es un poco lo que usted decía, digamos, cuando se reabre, de hecho mucha gente plantea eso hoy también en todo el país, ¿no? Reabriste, empezaste a contratar nuevamente un poquito de personal, estás con la duda si vas a invertir o no. Si volvés a cerrar, bueno, ya es la segunda vez, ya es una catástrofe, digamos, ya no podés encontrar otra. Y sobre todo porque ahora, a diferencia de lo que fue el año pasado, ya no están las asistencias directas que había el año pasado. Entonces, te planteo algo práctico, Maxi. Una persona con un restaurante, que después de cerrar, abrir, voy a hablar de Formosa, no en otras localidades, como sucede en toda la Argentina, excepto Formosa. Entregaste cheque a proveedores y tenés el negocio cerrado. No tenés ningún tipo de contemplación, el clearing funciona, las obligaciones bancarias funcionan, las obligaciones impositivas funcionan, el ATP no está más, tenés que pagar el sueldo o echar a la gente. Entonces, es inviable volver a fase 1. Lo que hay que hacer es tomar todos los recaudos necesarios. Por supuesto que, porque la cuarentena ¿para qué era? ¿Y qué nos dijeron para qué era la cuarentena? Para adaptar el sistema de salud, tanto en la maquinaria, en todos los recursos físicos, como en el personal. Eso era el sistema de salud que nunca está preparado para enfrentar una pandemia. Obviamente que nunca está preparado para enfrentar una pandemia. Enfrenta las situaciones normales. Pero en Formosa ya llevamos 12 meses de esta situación. Es decir, que si tenías que comprar cama de terapia intensiva lo tuviste que hacer, los recursos humanos los tuviste que hacer para enfrentar la pandemia. Porque la conclusión es, hasta que no lleguen las vacunas, este va a ser el esquema de manejo de Formosa. ¿Cuándo van a llegar las vacunas? En la Argentina tenemos 4 millones de dosis que se recibieron y se han vacunado 1.200.000 personas. Faltan 45 millones. Brusaile, gracias. Ahora vamos a hablar de un poco cómo está el tema de la vacunación y vamos a ver a quiénes tendrían que ir efectivamente las vacunas en prioridad, en el esquema inicial que se planteó de prioridades.
y cómo está escalando eso. Hablamos un rato con González Prieto, qué pasa con las internas en Juntos por el Cambio. Justamente Formosa también desnudó parte de esas internas con Bullrich por un lado y Rodríguez Larreta por el otro. Y nos queda el tema de ganancias. Atención, se definió el esquema de ganancias. ¿Quiénes van a ser los principales beneficiados y cuánto dinero van a poder de alguna manera liberar, que hasta ahora tenían que pagarlo del impuesto a las ganancias? Y de hecho, va a haber alrededor de 1 millón de personas que no solamente va a tener un alivio, sino que le van a devolver plata, porque se estuvieron reteniendo ya desde enero impuesto a las ganancias. Ahora vamos a contarle cuánto les van a devolver y a dónde va a ir ese dinero. ¿Va a ir a consumo o va a ir a comprar dólares? Es un poco la discusión en este momento de los economistas. Tanda rápida y ya volvemos. Acertaste. Las mejores canciones de todos los tiempos están acá. Blue 100.7. Bájate la app. Tu 7. Bájate la app. Samsung. Teja sanitaria con pasto sintético para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con Paño Pet. Joyería El Cazador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Cazador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Y llegó un momento en el cual peinarme era un tema. Que quede canchero, que no queden blancos. Y la verdad que la gente de Capilé es unos genios. Tratamiento impecable. Me siento mucho mejor, mucho más confiado. Muy recomendable. Soy Romina Manguel y estás en A24. Alguna vez, Borges y Cortázar vivieron aquí. Hoy, como un imán, congrega jóvenes escritores, músicos, cineastas y artistas. Palermo. Y ahora con la nueva sucursal Bulnes de Adrián Mercado. Canon es mi colchón. Oh, oh, porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon es mi colchón. Oh, oh. All I have is a word. Tenet. We're trying to prevent World War III. Nuclear holocaust. No. Something worse. Tenet, de Christopher Nolan. Mírala solo en cines. Una persona sembró maíz, trigo, arroz, y así la humanidad pudo crear todo lo demás. Pero ¿quién hubiera dicho lo grande que iba a llegar a ser la civilización? La agricultura tiene que cambiar, y lo está logrando. Somos Corteva AgriScience, y estamos para apoyar a las personas que nos alimentan. Con semillas más fuertes, protección de cultivos precisa y avances en agricultura digital, estamos acercando a la próxima generación de la agricultura a la próxima generación de productores. Corteva AgriScience. Sigamos creciendo. Desde Musimundo no sabemos si va a tener las clases en pijama o guardapolvo, pero sí que todo lo que necesita para volver al cole lo encontrás acá. Aprovecha hasta un 20% off y hasta 18 cuotas sin interés en la mejor tecnología. Este año, las clases empiezan en Musimundo. Te va a sonar un poco raro, pero lo cierto es que entre este yacimiento y vos hay mucho en común. Porque tanto los argentinos como este pozo de gas tenemos adentro la energía que hace falta para salir adelante. Una energía que parece invisible, hasta que aparece esa chispa que la hace brillar. Una energía que nos enciende, que nos mueve, que nos da el temple para superar las dificultades y nos forja para seguir a pesar de los golpes. Por eso en Pampa Energía estamos comprometidos en seguir invirtiendo para extraer y producir gas natural para toda la Argentina. Porque hoy más que nunca tenemos que sacar esa energía que tenemos adentro.
Pampa Energía. Invertimos acá porque somos de acá. Del viernes al martes en Disco y Jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de capilares y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de pañales, galletitas, snacks y desodorantes. 50% de descuento en la segunda unidad de marcas de galletitas, hierbas y aguas. Además, llevando 4 leches Las Tres Niñas por 1 litro, 59 pesos cada una. Y llevando 2 jabón para la ropa de la Líquido Clásico Doy Pack por 3 litros, 275 pesos cada uno. Disco y Jumbo. Las SUV pasaron muchas fases, pero la nueva Tracker no solo inaugura una nueva, cambia las reglas del juego. Porque por su motor turbo, Wi-Fi, 6 airbags y el frenado de emergencia, a partir de ahora, esto es una SUV. Encontrá el nuevo nivel de SUV. Encontrá nuevos caminos. Avanzamos. Nuestro país ratificó el convenio 190 de la OIT que nos garantiza un ámbito de trabajo libre de violencia y acoso. La ley de paridad de género en el Poder Legislativo es una realidad. Ahora necesitamos que se amplíe a todas las instituciones. Gracias a la ley Micaela, miles de trabajadoras y trabajadores del Estado están siendo capacitados en perspectiva de género. Queremos que se extienda a todos y a todas. Muchos entendimos que las mujeres no tienen las mismas oportunidades. Queremos dejar de ser parte del problema y empezar a ser parte de la solución. Escuchemos, comprendamos, actuemos. Sigamos avanzando. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Te presento a Duplex. Con este jabón líquido, las manchas se extinguen cual Tiranosaurio Rex. Te deja un aroma riquísimo, como un perfume de Free Shop. Arre. Yo duplico mi ahorro con Duplex. ¿Y vos? Duplex, Duplex. Duplex, duplica tu ahorro. Con Genios y los Springbacks, volvé a clase saltando de alegría. Coleccionalos y jugá sin parar con tus amigos, lanzando los personajes o escanea la tarjeta y desafialos online. Y como siempre, la revista y la guía escolar con toda la info para tus tareas. Super oferta lanzamiento a solo 300 pesos con 24 lápices de colores y el primer Springback de regalo. Revista Genios. Con ANC, envías dinero desde tus bancos de siempre a la cuenta bancaria o billetera virtual de la persona que elijas, tenga o no tenga ANC. Viví un mundo financiero más simple. Descárgala gratis. Esto no es otra plataforma de streaming. No. Esto es lo que extrañas. Lo que amás. Lo que estás esperando. Sir, I need loyalty. Esto es lo que no podés ver en ningún otro lado. Esto es escapar de tu rutina y dejar que Bob cuide a los niños un rato. Esto es historias únicas, estrellas icónicas y una montaña de entretenimiento. Esto es Paramount Plus. Ingresá ahora a paramountplus.com. Una persona sembró maíz, trigo, arroz, y así la humanidad pudo crear todo lo demás. Pero ¿quién hubiera dicho lo grande que iba a llegar a ser la civilización? La agricultura tiene que cambiar, y lo está logrando. Somos Corteva AgriScience y estamos para apoyar a las personas que nos alimentan. Con semillas más fuertes, protección de cultivos precisa y avances en agricultura digital, estamos acercando a la próxima generación de la agricultura a la próxima generación de productores. Corteva AgriScience. Sigamos creciendo. Con Cetrogar, la vuelta al cole es súper conectada. Aprovecha esta oferta con envío a todo el país. Celular Samsung A31 de 128 GB a 39.999 pesos de contado o en 24 cuotas súper bajas con tu crédito Cetrogar. Cetrogar, acompaña tu vida. Vuelve el cole y seguro querés que tus hijos vuelvan con todo. Por eso no te olvides de poner en su mochila eso que tanto les gusta. Los packs individuales de Bagio Pronto y Bagio Latte son ideales para llevar desde casa. Ya sabes, este año con jugos y chocolatadas Bagio, dale una vuelta a tu vuelta al cole. De productor a productor. Comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC, sin costos de intermediación y con garantía de suministro. Somos el tercer productor de gas natural de la cuenca neuquina. Escribinos o ingresá en www.pampaenergia.com/gas. Pampa Energía. En Walmart le encontramos la vuelta para que puedas llevarte todo lo que necesitas cuando vos quieras. Por eso, contás con nuestra semana de ofertas. Hasta el miércoles 10, aprovecha 50% en la segunda unidad de gaseosa, frescos y productos de almacén seleccionados. 35% en Pantene, El Viv y muchas marcas más. Además, 30% en vinos y espumantes. En Walmart, seguimos comprometidos para que a las familias argentinas no le falte nada.
tengo que pensar una nueva fórmula. Una tecnología que limpie el motor como nunca antes. Una Infinia que nos lleve al infinito. Y un poco más lejos también. Infinia presenta su nueva fórmula con tecnología molecular que consigue que tu motor rinda como el primer día. Porque no solo es andar mejor. De nuevo el tema del Instagram para las preguntas. Mira, la dejamos esta para mañana. Me llega un mensaje que me dicen, hablado muy poco del tema tarjetas, que hablábamos recién, tarjeta de crédito. Hay un problema de pago re complicado porque se juntaron las cuotas de 2 de los planes que impusieron los bancos y llenaron todo el límite de compra. Pero esta hace rato que pasó y no este mes, no comprendo qué ganaron los bancos con esto. Los que tenemos tarjetas perdimos. Es cierto que te comieron todo el límite de compra, tener la tarjeta reventada después de la pandemia. Pero vamos a seguir con el tema de tarjeta de crédito. Fíjense el tema de la vacunación, ¿no? Esto era en base al plan estratégico de vacunación, el primero que lanzó el Ministerio de Salud. ¿Qué pasó con lo que era originalmente la población objetivo? Bueno, 763.000 personas de salud, de tema de médicos, enfermeros, los que estaban en la línea COVID. Después mayores de 70 años, 3.700.000 personas. Después aquellos entre 60 y 69 años, 3.600.000 personas. Si uno toma los mayores de 60 años, que es la población objetivo, más el personal de salud, ahí tenemos, acá hay 7.300.000, más 700.000, 8 millones de personas. Es decir, Argentina necesita vacunar 8 millones de personas, básicamente para proteger a los que son personal de salud o que están arriba de los 60 años. Es cierto que después tenés, ojo que hay 5.600.000 personas que tienen enfermedades preexistentes, que los hacen una población objetivo también por ser personas de riesgo en términos de contraer COVID. Pero quedémonos con estos 8 millones de personas que vos tenés que vacunar. ¿Cuántas vacunas tenés hoy en la Argentina? 4 millones. 4 millones de dosis llegaron, dosis. 4 millones. Que te alcanza para 2 millones de personas dándole ambas dosis, ¿no? Claro, tenés 4 millones de... No son esas 4 millones todas, o sea, mitad y tenés mitad, 4 millones de vacunas, pero eso te alcanza para cubrir plenamente 2 millones de personas. O sea que todavía falta para cubrir a lo que era la población objetivo original, te faltan por lo menos 4 veces más vacunas de las que tenés. Es decir, en vez de tener las 4 millones de dosis, que son para cubrir plenamente, pongámoslo, 2 millones de personas, necesitas cubrir 8 millones de personas. Tenés que multiplicar por 4 las vacunas que tenés. Pero también tenés que acelerar el proceso de vacunación a medida que van ingresando las vacunas. De hecho, hoy tenés 4 millones de dosis. ¿Y cuántas vacunaste? Usaste, hasta ahora se aplicaron 1,5 millones de dosis, 1.200.000 personas con la primera dosis y hay 300.000 personas que ya recibieron la primera y la segunda dosis. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que si vos lográs tener rápidamente la disponibilidad de vacunas, te faltan todavía una cantidad de vacunas importantes. Decíamos que necesitas por lo menos 16 millones de vacunas para aplicar 2 dosis a 8 millones de personas y tenés nada más que 4 millones de vacunas. El otro problema que tenés es el ritmo que vos vas aplicando las vacunas. La semana pasada se alcanzó algunos días 100.000 personas vacunadas, creo que un día, ¿no? El 4 de marzo se alcanzó 105.000 personas vacunadas. Si vos lograras tener 100.000 personas por día vacunadas, incluso sábado y domingo, estás vacunando 3 millones de personas por mes. Y eso te permitiría que en un cálculo más o menos optimista puedas en 4 o 5 meses cubrir por lo menos a la población objetivo original. Lo que pasa es que todo esto que estoy contando todavía estamos muy lejos por 2 motivos. Por un lado porque faltan una gran cantidad de vacunas y por otro lado porque un día tocamos las 100.000 personas vacunadas.
un día llegamos, pero después hay que sostenerlo en el tiempo. Y después también está el tema de que se van cambiando permanentemente la población objetivo. Se incluyen docentes, personas de menos de 60 años con otras características, el tema de la cuestión política que se metió en el medio en distintos municipios, más allá de lo que conocen como el vacunatorio VIP y demás. Bueno, ¿cómo estamos ahora? ¿Cuál es la novedad en términos de vacunación? Bueno, de hecho, precisamente con esto, Maxi, que había una disputa, la veníamos contando, entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la vacunación a los docentes. Finalmente la ciudad aceptó y va a empezar este miércoles a vacunar docentes con parte de esas vacunas que llegaron provenientes de China, del laboratorio Sinopharm, que no se pueden utilizar para vacunar a mayores de 60 años. Entonces había que tomar la decisión qué hacer con esas dosis. Una parte van a ir a los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos algunas placas para explicar de qué estamos hablando. Te decía, los mayores de 60 años y el primer grupo van a ser los directivos y supervisores de las escuelas. Después a los docentes del nivel inicial, estamos hablando que también jardines de infantes, del nivel primario de los docentes de primero, segundo y tercer grado y además la educación especial. ¿Cuál es el universo de los vacunados docentes? En total son entre docentes y no docentes 100.000 personas. Ese primer grupo son 40.000 personas y se van a destinar 16.000 dosis por hora. Por ahora, o sea, para hacer, por ejemplo, va a ser un grupo no tan grande de la totalidad de los que deben ser vacunados. Decíamos, y por otro lado, ¿qué pasa con los trabajadores de la salud? En la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires. Solo en la Ciudad de Buenos Aires, hablaba a nivel nacional, son 763.000. En la Ciudad de Buenos Aires, 160.000. Contamos el otro día, la semana pasada, que quedaba todavía un universo por vacunar. Ese es el total. Están quedando 28.000 dosis, van a ir a médicos, enfermeros esta misma semana, con lo cual se va a reducir bastante el universo del personal sanitario que quedaba por vacunar. Y ahí tenemos datos, Maxi, sobre las diferencias, porque también todavía sigue habiendo diferencias en la estadística, cómo se muestra, cuántos son los datos que publica la Nación, cuántos del... Pero perdona, para hacerlo, vos decías que había 160.000 médicos en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, con primera dosis tenés 132.000 vacunados. Exactamente. Y ahora con segunda dosis te falta un montón, tenés nada más que 37.000 vacunados. Falta porque todavía no se cumplió el tiempo para ser vacunados. Las dosis, la mayoría de esos están disponibles, pero te decía, hay 28.000 que van a empezar a ser vacunados a partir de mañana. Calculan que entre esta semana y la próxima terminan con el personal médico en la Ciudad de Buenos Aires. Nos quedamos sin tiempo. Mañana seguimos con el tema de interna de Cambiemos y el tema de ganancias. Simplemente ganancias beneficia directamente a aquellos que ganan entre 75.000 pesos de bolsillo y 125.000 pesos de bolsillo. Ellos van a tener los mayores beneficios y además va a ser retroactivo, es decir, todo lo que le retuvieron de ganancias desde el 1 de enero se lo van a devolver. Se lo van a devolver en abril. En el mes de abril se lo devuelven todos juntos. Para tener una idea, por ejemplo, un soltero, vamos a los extremos, un soltero que gana 150.000 pesos por mes en forma bruta, le van a devolver 10.000 pesos en abril. Y un casado con 2 hijos que gana 120.000 brutos, le van a devolver 200 pesos en abril. Son los dos extremos, digamos, un casado con 2 hijos hasta 120.000 y un soltero que tiene menos deducción. Está bien, mañana vamos a explicarlo bien, porque por un lado está lo que vas a dejar de pagar de ganancias mensualmente y lo que te van a devolver acumulado en enero y febrero y marzo que te retuvieron. Pero es sustancial, sobre todo para ese segmento que está entre 1 millón de personas, que está entre los 75.000 pesos y los 125.000 pesos de salario de bolsillo. Los números son sustanciales, por algo después son 50.000 millones de pesos de costo fiscal para este año. Pero mañana vamos a ver todos los números y los vamos a mostrar bien. Vamos a la tanda y ya está llegando Mauro.